¿Cómo están mis queridos lectores? Bueno, quiero comenzar el video de hoy contándoles un pequeño anécdota o algunas de las cosas que estaba haciendo desde hace unos años. Hace como 2 años, junto a un equipo, empezamos a trabajar en la idea de hacer un documental sobre la democracia. Ahora, tengo que confesarles que cuando empecé a hablarle a la gente del documental sobre la democracia, hubo varias personas que me veían así como... Hubo varias que se entusiasmaron mucho, por supuesto el equipo con el que trabajo, y otras que les parecía un absurdo escoger el tema más aburrido del mundo para hacer un documental. O sea, básicamente la respuesta era ¿quién va a ir a ver esa cosa? El caso es que, bueno, para mí y por supuesto para el resto de mi equipo es absurdo. No es en absoluto aburrido, es todo lo contrario de aburrido. Es quizá el tema más absurdamente complejo, difícil de abordar que uno pueda escoger. O sea, ¿cómo haces? No solo por la cantidad de material que hay y lo vasta que es la historia de la democracia, por dónde empieza, qué hacemos, hablamos de las elecciones ahorita, hablamos de Venezuela, hablamos de España, hablamos de Filipinas, hablamos de la India, la elección parlamentaria más grande del mundo, o de qué, de Cacareco, el rinoceronte que se lanzó en Brasil. Le dimos vuelta de 1000 maneras, créame, todo menos aburrido, súper difícil, pero todo menos aburrido. Pero el tema del aburrimiento y de considerar que este tema es aburrido es algo que para nosotros es muy difícil de aceptar. Yo no puedo concebir que nos parezca aburrido hablar del sistema que nos permite ser libres. No será el mejor sistema, pero el sistema de gobierno al final del día está metido en todos los aspectos de nuestras vidas. Si nos casamos, si nos divorciamos, los servicios públicos, la salud, todo al final del día tiene que ver con la democracia. Y cuando la democracia falla en los países que han fallado, los que somos de Venezuela hemos vivido esto en carne propia, cuando la democracia falla, tu vida también empieza a colapsar. No, esto es muchas cosas, pero aburrido, lo que se dice aburrido, yo diría que según las proyecciones de Freedom House, desde el año 2013, la democracia va en retroceso a nivel mundial. Prácticamente ningún país ha avanzado. Prácticamente han habido ligeros avances, pero en general la democracia va en retroceso. Es decir, las instituciones, la participación política, toda ha ido en detrimento a causa del populismo, crisis económicas, cosas que ya iremos viendo. Pero el tema que a todos los ciudadanos nos debe preocupar es que hay un retroceso importante de la democracia. Y lo que nosotros queremos hacer es investigar qué significa eso para nosotros y qué podemos hacer nosotros frente a eso. Porque lo que sí no podemos permitir es que la democracia retroceda del todo. Y sí, si uno actúa a tiempo, si la ciudadanía actúa a tiempo, sí se puede hacer algo. Ahora, después de la caída de la Unión Soviética, había esta idea que hay este historiador que yo he nombrado varias veces en el canal, que se llama Timothy Snyder, llama discurso de la inevitabilidad. Y digamos que Occidente pensó que el resultado lógico, inevitable de la caída de la Unión Soviética iba a ser la democracia. Y eso no fue así. Unos años más tarde nos damos cuenta que la democracia no necesariamente está del otro lado de una transición de un sistema totalitario, en este caso, a cualquier otra cosa que venga. Es decir, que un totalitarismo se puede transformar en otra dictadura, en otro totalitarismo, en fin. El caso es que hoy en día la democracia, digamos, no está amenazada, no es inevitable y dado el auge de la tecnología y la manera como está evolucionando el mundo, la humanidad y nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, hay nuevas amenazas para la democracia que no estaban ahí obviamente en el siglo XX. Por poner un ejemplo, fake news. Digamos, el sistema de información basado en rumores o en ideas erróneas, en mentiras para controlar a la población, ha cobrado un auge grandísimo en el fake news. ¿Por qué? Porque digamos que entre los años 80 y 90 uno veía un noticiero y uno daba por verdad, uno tomaba por cierto lo que te transmitía ese canal. Hoy en día hay una cantidad de publicaciones y de uso de la tecnología para masificar rumores y mentiras que apoyan más bien sentimientos de paranoia, de desconfianza y que debilitan figuras políticas e instituciones políticas.
Ahora les voy a poner un ejemplo del siglo XX, porque la idea de crear rumores y de inventar cosas para debilitar un sistema democrático no es nueva, lo que han cambiado son los mecanismos. Pero yo les pongo un ejemplo. En el año 38, cuando se firmó el Pacto de Múnich, en el que estaban Alemania nazi, Inglaterra y Francia, ese pacto tenía como objetivo, vamos a decir así, controlar a Hitler y repartirse o ayudarlo a repartirse Checoslovaquia para evitar una guerra. Sin entrar demasiado en un tema muy complejo, el caso es que ni los británicos ni los franceses querían guerra, aunque estaban divididos. Algunos se daban cuenta que la guerra era inevitable. Pero una de las razones por las que no querían ir a la guerra es porque ellos sentían que ya iba a ser imposible dominar al ejército alemán, al ejército nazi, porque ya su poderío había alcanzado un nivel que sobrepasaba el de Francia y el de Inglaterra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, saben quién es Lindbergh, ¿no? El aviador Lindbergh, que no tenía experiencia militar. Bueno, Lindbergh había ido a hacer un tour de las bases militares alemanas y había decidido que tenían un gran número de aviones y que superaba con creces a los franceses. Bueno, los alemanes lo que habían hecho en estos tours había sido volar aviones de base a base para hacerles creer que tenían más aviones cuando en realidad estaban viendo los mismos aviones una y otra vez. ¿Me explico? Es decir, fabricaron, se inventaron aviones, crearon un rumor, crearon esta idea de que eran un ejército invencible y así lograron presionar para dividirse pacíficamente Checoslovaquia. No era todo lo que Hitler quería, porque Hitler quería invadirla y arrasarla completa de una sola vez, pero sí logró por lo menos un buen primer paso para debilitar las defensas y empezar a invadir y ocupar Europa del Este. Hoy en día las cosas se hacen de otra manera. Hoy en día eso se hace con un canal como RT, que es un canal de propaganda Rusia, Russia Today, que además tiene sus versiones en Russia Today Francia, Russia Today América, es decir, a través de estos programas ellos esparcen rumores, ellos generan la imagen de, por ejemplo, de que cualquier cosa que no sea la izquierda es fascismo y entonces el fascismo es un miedo que sin entender muy bien hemos heredado del siglo XX, ojo, con toda la razón, porque el fascismo fue terrible, hizo cosas horribles, es responsable por uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad, pero no pasa así con el comunismo. Entonces tenemos, digamos, una especie de guerra informativa que como ciudadano es muy difícil saber cómo las vamos a enfrentar. Y esas son algunas de las herramientas que nosotros queremos darles aquí. Y para ello nosotros hemos diseñado una herramienta de empoderamiento. Yo creo que empoderamiento es la palabra del siglo XXI. Ahora, ¿qué significa empoderamiento? Bueno, básicamente empoderamiento es que tienes poder, pero es que encuentras tu poder. ¿Y dónde está ese poder? Porque lo decimos todo el tiempo, el poder de la gente, el poder del ciudadano, el pueblo tiene el poder, pero ¿qué significa eso? Porque la mayoría de las veces esas son frases vacías que más bien utilizan demagogos y populistas para aprovecharse de la gente y manipularlos y quedarse con poder absoluto y muchas veces llevarlos a una tiranía. Desde Grecia, desde la antigua Grecia hasta la Venezuela de hoy en día. Pero como las cosas han cambiado y también las herramientas, así como sirven para esparcir rumores, generar angustia y darle poder a los demagogos, populistas, dictadores, tiranos, etc., también es cierto que estas herramientas y todo el acceso que tenemos a información, a historia, es valiosísimo para encontrar nuestro poder. Nuestro poder está en la identidad, nuestro poder está en la claridad, nuestro poder está en saber informarnos y nuestro poder está en saber, poder y buscar las oportunidades de expresarnos. Es decir, en las redes sociales, en los blogs, en periódicos, en canales de YouTube. Allí hay una fuente enorme de poder y de influencia que sirve tanto para expresarnos, tanto para organizarnos, como para presionar a nuestros líderes políticos a actuar de manera democrática, institucional y buscar nuevas formas de hacer política que respeten realmente los derechos humanos y que lleven al progreso y al desarrollo de los países y que ayuden también a combatir pues, la tiranía y esa vieja manera de hacer política y de manipularlos. Es decir, como dice Vargas Llosa, una sociedad educada no puede ser embaucada. ¿Pero qué significa esa educación? Bueno, hoy en día creo que la educación ya no es nada más ir al colegio, graduarte, tener un título. Es seguirte educando y saber cómo informarte. Es decir, que no venga cualquiera a tomarte el pelo con un discurso vacío o con un replanteamiento de la historia
a su imagen, comodidad. Y eso es lo que etcétera. vamos a estar haciendo aquí en el canal. O sea, vamos a tratar de buscar fuentes de empoderamiento. ¿Dónde está nuestro poder? ¿Cómo podemos acceder a esa claridad? ¿Cuáles son las herramientas de desarrollo de pensamiento crítico que nos van a permitir a nosotros relacionarnos con nosotros mismos, con nuestra libertad, con el poder, y que nos van a dar a nosotros margen de acción, capacidad de actuar frente a los acontecimientos que estamos viviendo? Y sobre todo, algo que me parece súper importante es cómo vamos a tener impacto a futuro en nuestras democracias. Vamos a hablar de la democracia, vamos a hablar de lo bueno que tiene, de lo malo que tiene, vamos a hablar de cómo la podemos cambiar, porque yo creo que el mundo definitivamente se ha dado cuenta que estamos como en una encrucijada, que los extremos ya no funcionan, pero no encontramos en el medio tampoco nada que nos satisfaga. Estamos hartos de que los políticos hacen la misma política de siempre, se roban todo, dicen mentiras, sabemos que dicen mentiras, pero aún así terminamos votando por algunos que dicen mentiras porque, bueno, o nos caen bien, o son los que menos mal nos caen, o uno termina como resignado diciendo, bueno, prefiero que robe este y no este, y son muy pocos los que realmente nos mueven esa fibra, pero a la vez son pocos los que tienen acceso de llegar al poder, porque pareciera que el sistema todavía está secuestrado por las malas manos. ¿A quién le toca cambiar eso? A los ciudadanos. Y yo creo que los ciudadanos tenemos más poder que nunca, pero tenemos que conectarnos con ello. Por eso me parece que esta es la era del empoderamiento. Y así que en esta larga pero mini introducción, que a la vez es un poco extensa, porque lo que quiero es que a medida que empiecen a subir esos videos que estamos preparando para ustedes, tenga sentido todo lo que estamos haciendo. Aquí en este canal y en todas las demás redes sociales relacionadas con el trabajo que hago yo y que hace el resto de mi equipo, la idea es que ustedes sepan que todo lo que recomendamos tiene como objetivo añadir a esa parte de nuestras vidas que al final nos da poder, añadir a la claridad, desde las palabras que usamos hasta los libros que leemos, las películas que vemos. Sí, es verdad, algunas son simplemente para divertirnos, pero siempre hay algo que nos puede ayudar para nutrirnos, para crecer. Cuando hablemos de empoderamiento femenino, cuando hablemos de educación y de cómo educar a nuestros hijos para ser libres, para tener poder, para ser empoderados y para ser niños del siglo XXI. Cómo ser mejores mamás y papás, cómo hacemos para que puedan salir a competir, para que puedan además nutrirse y tener un mundo sustentable, cómo educarlos para enfrentar el cambio climático. ¿Qué significa la Agenda 2030? ¿Qué significa estar en un club de lectura? Eso sirve. El cine, ¿en qué me puede ayudar? En fin, desde Game of Thrones hasta, qué sé yo, una receta de cocina y cómo nos relacionamos con aquellas cosas que nos hablan de nuestra infancia y que definen nuestra identidad. ¿Qué significa ser latinoamericano? ¿Y por qué América Latina sigue a veces embaucada en los mismos problemas que ha tenido durante décadas? En fin, todo lo que vamos a recomendar aquí tiene ese objetivo: empoderarlos. Y por lo mismo, antes de irme y para cerrar esta sesión con una recomendación, o con dos, voy justamente a recomendarles en esta oportunidad 2 libros. El primero es uno cortito, muy fácil de conseguir, de un genio de las ciencias políticas, uno que yo quiero mucho y que me hubiera gustado conocer si estuviera vivo, Giovanni Sartori. Se llama La democracia en 30 lecciones. Giovanni Sartori hizo justamente un programa de televisión sobre la democracia y fue todo un reto. Él cuenta en la introducción que a él también le parecía que era la cosa más absurda, más aburrida de presentar en televisión, pero al final lo logró, y esta, digamos que es como una especie de transcripción de esos 30 programas. A mí me encanta este libro porque pone en palabras muy claras conceptos complejos como fascismo, como autoritarismo, en fin, se los recomiendo muchísimo y además es cortico, fácil de leer. Si yo lo puedo leer, cualquiera lo puede leer. Y este es un mamut para tener del otro lado, digamos, para los que les gusta leer cortico, para que los que les gustan los libros de gran envergadura, como les digo yo, está Víctor Hugo de Los Miserables. Este libro lo leí en diciembre de este año y me complace muchísimo contarles que a través de las redes sociales empecé a compartirlo y ya varias personas me han escrito que se han animado a leer la obra. A pesar de que es un libro que tiene 1070 páginas más o menos, les confieso que no se hace tan largo porque engancha. Sí tiene unas partes que son muy descriptivas. Se vale en los libros tan largos pasar rápidamente por ellas, aunque siendo Víctor Hugo uno no tiene tanto esa tentación, porque además engancha tanto la trama que uno no puede soltar el libro. Así que yo los animo a que se lo lean, porque este es un libro que también presenta reflexiones muy importantes sobre la Revolución Francesa, sobre la justicia, sobre las instituciones,
sobre la democracia, sobre la libertad. Y en algún momento pues lo discutiremos, digamos, con más detalle aquí. Así que bueno, con estas 2 recomendaciones termino el video de hoy y espero que sigan pasando por su espacio de libertad y empoderamiento.